Ahora sí, se viene su música habitual. ¿Cuál de todas? Escuchen. Desde la comuna de Recoleta, para el mundo. ¡Ah! ¡Puso un librero el desgraciado! ¡No! Está desde la oficina ahora. Sí, no estoy en Recoleta, estoy en Santiago Centro. Está en Santiago. Ay, con su libro, y más encima tarjetita y todo, que ni ya. Listo nomás. Impresora, todo. Está auspiciado. Con mi música de paz y tranquilidad, nada más tranquilo que Wagner. Estoy lleno acá de tranquilidad y amargura. Eso sí, por ahí sí. Amargura sí te lo compro. Wagner igual amargura. ¿Cómo estás tú, Hassan? ¿Cómo estás? Hola, Hassan. Me siento liberado porque estoy en mi oficina. Esto es mi lugar de seguridad y felicidad. Pude volver a la productividad. Tanto tiempo con descanso, espacios de descanso y ocio, mal. Estoy muy contento. ¿Cuánto tiempo que no volvías a tu oficina, Hassan? Terrible, desde marzo. Eso es como primera vez que me instalo de verdad. Pero es temporal, porque después con la fase 2 o va a seguir con permiso y tal para poder... Si cambia la situación de pandemia, yo voy a sacar una carpa y voy a vivir acá. No me muevo ahora. Estuve 2 días enteros reordenando mis papeles. Levantar carpa. Como poniendo todas las cosas que tengo que leer. Ahora tengo distintas carpetas con notitas. Estoy tan feliz. Soy la máxima expresión de todo. Muy bien, Hassan. Nos alegramos por ti. A mí no me van a sacar de acá. Vivo. Te ves feliz y nos gusta que seas feliz. Oye, sí, nos gusta mucho que seas feliz. Te ves muy bien ahí, ¿ah? Como dijo mi hija, tienes la piel perfecta. Hassan. Oye, y tienes una noticia también que contarle a la gente, ¿o no? ¿Qué? ¿No me digáis que vais de constituyente? No va por ahí la cosa. Ah. Tiene más que ver con nosotros, efectivamente. ¿Qué pasó? Bueno, porque... Puesto que ahora hay tantos movimientos, ustedes están tan ocupados con campaña y todo lo demás, entonces yo humildemente estoy llegando con mi serrucho así para estar participando más con ustedes. Siempre lo supe, siempre se los dije. Este gallo va Home Center a Sodimac y de ahí se sienta a hablar con nosotros, hasta que lo consiguió. Lo consiguió, va a estar, se une a su habitual participación del día viernes. Hassan Akram suma participación los martes y los jueves en este programa, Muy La Voz de los que bien. sobran. Y mira, y Daniel empieza a despedir, a desaparecer de pantalla. Y Daniel se desvanece, como ese meme que se va como desmembrando. O sea, Claro. O con la ciencia Como ficción, Matrix. así como Doctor Who, desaparece. Claro, como Transforma. Doctor Who. Me oye, encanta. bueno, No, pero todavía digámoslo no, claramente, va a todavía estar no los martes, desaparecer. va a estar los jueves, no son calidad de... Listo. Automáticamente corregimos esta cuestión, muy bien. Oye, no, pero digámoslo, a los que nos están escuchando, El candidato invitado al programa. claro, candidato invitado. Opción para la gente de Maipú. Oye, para los que nos están escuchando en la radio y pueden entender de qué nos reímos, la pantalla se ha dividido, dejando afuera a Daniel, pero lo importante, lo relevante es que Hassan Akram, a partir de la semana que viene, los días martes y los días jueves, va a estar con nosotros, no en calidad de invitado, sino más bien como en el elenco formal, digamos, de los que animan el programa. Y eso es algo que también coincide, para hacerlo transparente, con la época en que Daniel va a estar más ocupado en sus labores como precandidato, constituyente, ustedes eso lo saben. Entonces buscamos un equilibrio y estamos súper contentos porque de algún modo, Ale, yo creo que tú también pensáis lo mismo, siento que el mejor de los mundos, ¿no? Seguimos teniendo a Daniel, evidentemente, sumamos también a Hassan, que se ha ganado el cariño, no solo, y también el respeto, siento yo, a toda la gente que ve el programa. Así que feliz por este nuevo orden. Mira, te están saludando, Hassan Akram Darcy te pusieron, ¿ah? Oye, pero hay mucha gente muy contenta justamente porque saben que Daniel, evidentemente, no queremos perderlo, pero tiene que hacer campaña, después tiene que empezar a trabajar dentro de la constituyente y eso quizás muchas veces le impedirá estar, pero lo más natural es que sea
uno de nosotros que se ha ganado nuestro corazón y el del público, como Hassan, el que nos acompañe también. Así como el corazón, no, pero se entiende el punto. El cerebro, por lo menos, una cuestión fría nomás. No es nada más que eso. Ahora serruchale el piso, mira, está justo abajo, así, listo para serruchar el piso, así. Está justo arriba de Stingo. A ver, hazlo. No, ¿sabes? Yo estoy ahora en la seguridad del programa y Daniel está como infiltrado en la convención. Tendría que hacer reportaje undercover. Claro. ¿Qué Oye, está pasando Va a ser un dentro? garganta profunda. ¿Qué se está resolviendo en claro? ¿No? Ay. Las Oye, ya. negociaciones Estoy hablando del caso Watergate, cuando hablo de garganta profunda. Claro, los que por tienen favor, que una se imaginación entienda más bien. activa. Sí, pues obvio que de Watergate. que- Nunca se me pasó otra cosa por la cabeza. Oye, Ya. entremos en materia, ¿les parece? Para que empecemos a conversar con Hassan sobre, mientras ustedes mandan su hash con el hashtag, acuérdense, la voz de los que sobran puede ganarse mascarillas, libros, la portada de tu vida, mucho, de un Yo cuanto tengo una hay hoy pregunta día. para Hassan. Serrucho no, eso se los dejamos a Hassan. Yo tengo una pregunta para Hassan. Dale. ¿Puedo meter? Pero por favor. Hassan, leía en la mañana, quizás los números se han ido consolidando en otra dirección, pero al menos lo que escuché antes de entrar al aire, que hubo más de 4 millones de personas las que hicieron el retiro del segundo 10% ayer. Y la pregunta más o menos obligada es preguntarte a ti, ¿cómo leemos eso? Seguimos leyendo ahí lo que ya hemos leído, que el apoyo del gobierno es insuficiente, que las urgencias de la gente también son reales, pero por otro lado también, el que sea más incómodo, medio impopular, dará cuenta también aquello de cómo choca ese afán medio liberal, que estamos un poco enfermos en este país, hay que admitirlo, está en nuestros huesos, la cosa del consumo y tal, con ese discurso que también promueve una cosa colectiva, que busca algo distinto, un orden más solidario, pero pareciera que eso también queda un poquito en entredicho. No estoy castigando el consumo, al contrario, menos me estoy metiendo en los bolsillos de la gente. Solo estoy tratando de leer y ofrecer un punto de vista que tú puedas desarrollar mejor que yo, obviamente, respecto a lo que pasó ayer con este segundo retiro que una vez más fue muy demandado por la gente. Bueno, yo veo dos cosas, una cosa numérica y una cosa más bien cultural. En términos de los números, tienes toda la razón, Mauricio, que efectivamente sacaron 3.5 o 4 millones de personas al tiro en el primer día. El primer día del primer retiro solamente retiraron 3 millones de personas. Y eso es medio millón, 1 millón de personas más de eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice ese apuro de sacar la plata? Primero, que hay una necesidad económica muy importante en las familias. Lo que pasó en el primer retiro, de hecho, es que solamente 50% aproximadamente se ocupó para comprar cosas y 50% se ocupó para pagar deudas. Es un punto fundamental, que acá yo veo mucho de esto como la total insuficiencia de la ayuda del gobierno en un momento de desesperación de muchas familias. Las personas están usando este dinero para artículos de primera necesidad. No hay tanto un afán de consumismo, sino simplemente de mantenerse a flote frente a una situación del mercado laboral que no ha mejorado. Y es de verdad indignante, los números repito cada vez que hablo de este tema, el excelente estudio del Instituto Igualdad, ¿cierto? Que 5 veces más ayuda en este caso viene de los ahorros de las personas, ahorros previsionales y ahorros del seguro de cesantía. Y la ayuda directa de parte del gobierno ha sido una quinta parte de eso. Y eso es impactante porque Chile es un país donde la gente, las familias, están sobreendeudadas. En el peor momento de la crisis, 1 de cada 3 personas con deudas morosas. Mientras que al otro lado de la moneda, el Estado tiene un muy bajo nivel de endeudamiento a nivel latinoamericano, a nivel internacional, ¿cierto? Con todos los aumentos que se proyectan, la deuda del Estado chileno sube a 30 y tanto %, mientras que en Alemania es 80%, en Estados Unidos 106%. O sea, un Estado que se jacta de su austeridad, pero en realidad esa austeridad es porque está obligando a las personas, que debe estar ayudando, a enfrentar todo solo. Es como decir, no somos los tíos del barrio que se emborrachan y ocupan toda la plata de esa forma desenfrenada, pero somos los que no estamos pasándole comida a los hijos. ¿Ya? Porque hay distintas formas de entender la responsabilidad. Y cierto que es irresponsable ir pidiendo plata todo el tiempo,
pero también es el responsable en no proveer las necesidades básicas de la casa. Y eso yo lo veo en términos de los números, lo que nos indica más bien es este tema de la desesperación de la gente. Ahora, el tema cultural es bien interesante, que es cierto que hay esta idea de que el consumismo es algo muy neoliberal y se contradice un poco con esa demanda de solidaridad. Pero yo siempre he creído que desde 2011 en adelante, bueno, hay movilizaciones sociales en Chile antes, en 2006 de los secundarios, pero 2011 es el momento en que eso masifica y empieza a tener cambios culturales muy notables en la sociedad. Se nota las nuevas generaciones. En una excelente novelita de Alejandro Zambra, ¿cierto? Hay una relación de pareja entre un hombre mayor que nació durante la dictadura y una chiquilla que nació después de 89. Y cada vez que tienen un desencuentro romántico, ella responde, bueno, yo nací en democracia. Tengo otra ¿Cómo se llama esa novela? Es muy buena. Sí. Pero cuando hablamos de esa diferencia, yo insisto que no son radicales. Lo que no ha cambiado es una izquierdización del país. La izquierda histórica en Chile ya siempre ha sido 7%, 10%, pero nunca más de eso. Y lo que está ocurriendo hoy día no es que la gente se levanta y piensa de izquierda. La gente se piensa con malestar, con descontento, producto de un modelo que les da deudas. En 2011, cuando los estudiantes piden educación gratuita y calidad, es un movimiento en contra de deuda. Porque en realidad, si uno compara el costo de un arancel universitario en Chile con el ingreso promedio, tenemos educación más cara que Estados Unidos. De hecho, tenemos la educación superior, la cuarta más cara del mundo. Y todo lo que vemos con el estallido es también rebelión contra las deudas, que los ingresos de las personas, salarios y pensiones son muy bajos y los costos son muy altos. Y eso en sí no es algo anticonsumista, no es de la izquierda dura en ese sentido. Es que este modelo no está funcionando, la gente quiere más regulaciones, más derechos para responder a eso. Entonces yo no veo tanto una contradicción, sino que es una mala lectura imaginar que eso es la izquierda tradicional con toda su historia pesada. Eso es más bien un movimiento de rebelión de los deudores. Claro, o sea, yo también creo que pero eso a la hora de votar, perdona que te lleve para ese campo, pero tú lo llevaste. A la hora de votar tú dices, la derecha tiene un porcentaje, la izquierda tiene un porcentaje que es permanente en el tiempo, etcétera. Pero a la hora de votar en esta vuelta que estamos ahora, el 80-20 y lo que estamos esperando para abril, obviamente la gente no va a votar por la derecha, porque es la que mantiene lo que tú estás sosteniendo, sino que tendería a votar por alguien que le ofrezca algo distinto. ¿Quién te ofrece algo distinto? El otro lado, la oposición. Entonces, si bien es cierto, políticamente, como decir yo soy socialista, o yo soy no sé qué, o yo soy de izquierda, no está en el ADN de muchos, porque si tú me dices que la izquierda es un 7%, la derecha supongo que será por ahí un poco más, un poco menos, sí tiende a votar por alguien que le ofrezca algo distinto al endeudarse permanentemente, ¿no? Al decirle, tenemos la universidad, porque la universidad más cara del mundo, la cuarta universidad más cara del mundo. Yo me acuerdo que en una locución de Ricardo Lagos decía, sí, pero ahora la oportunidad de ir a la universidad ahora es 3 o 4 veces más que hace 3 años, 4 años, 5 años, lo dijo, ¿no? Pero ¿a qué costo? Entonces, en el fondo, aunque alguien tenga una posición política, sea la minoría la que tenga una posición política determinada, así como diciendo yo soy tal cosa, sí tiendes a votar por alguien que te ofrezca algo distinto. Totalmente de acuerdo. Ahora, yo diría que personalmente, a mí me gustó mucho un graffiti que yo puse como título de capítulo en un texto. No somos de izquierda, no somos de derecha, somos los de abajo y venimos por los de arriba. ¿Ya? Hay una interpelación de la sociedad contra las élites, contra la clase política. Y eso incluye la clase política de centro-izquierda, que al final ha estado administrando este modelo e entregando más de lo mismo. Lamentablemente la izquierda histórica, ¿ya?, es parte de eso, más de lo mismo. El mejor ejemplo de eso, hablamos de las AFP. El momento en que el presidente de la fundación, ahí está la... Gracias. Ahí está el graffiti. Muy bien, sí, muy bien. Pero yo creo que es muy poderoso eso. El momento en que
presidente de la Fundación Salvador Allende es un director de AFP, es el momento en que uno entiende que la clase política chilena ha perdido toda legitimidad. Y el tema acá entonces no es de un lado u otro lado del espectro político, es una interpelación contra las élites. Ahora, cuando hablamos de votación, ¿qué pasa? La gente no vota por los programas, lamentablemente. Y al final los políticos tampoco toman muy en serio los programas, como vimos con la nueva mayoría, con la democracia cristiana, cuando dijeron que ni siquiera lo habían leído. La gente tiende a votar por una cosa más de confianza en personas o confianza en instituciones. Y lo que estamos viendo es que en 88 en adelante, las personas que se politizaron en ese momento, cuando hicieron los registros electorales otra vez, porque fueron quemados durante la dictadura, ¿cierto? La dictadura destruyó así toda la institucionalidad democrática y se tuvo que hacer otra vez en 88. Y la gente que empezó a votar entonces fueron personas politizadas en ese gran movimiento. ¿Ya? Y desde ese momento esa gente votaba siempre entre esa división sí y el no. Y eso es lo que ha dejado de tener relevancia, porque la gente del no, al final, terminaron siendo bastante similar a la gente del sí, ¿no? Hay otro capítulo también de ese libro que dice, votamos no, pero el sí está en todas partes. Eso es la realidad. Que entonces cuando decimos que la gente empieza a votar para nuevos grupos, van a votar para algo que expresa el malestar. Ahora eso no por ninguna razón tiene que ser monopolio de grupos de centro-izquierda tradicional. Al final van a buscar si existe algún partido, algún grupo político que representa esa sensación de interpelación a las élites políticas. Pero ha sido muy difícil porque la capacidad del sistema político de ir al final capturando a las personas que entran en él ha sido muy fuerte. Entonces la gente pierde rápidamente confianza con los políticos en esta interpelación, porque al final termina actuando lamentablemente como todos los demás. Entonces la esperanza de ese momento es que queremos algo distinto. La dificultad es ver dónde se puede conseguir. Claro, pero a mí mientras ustedes conversaban me acordé que vi en las noticias, por ejemplo, el caso de los campesinos de Curacaví, María Pinto, que se cayó un túnel que tenía que mantener Colbún, según entendí, era la empresa que tenía que mantenerlo. Se cayó el túnel, los dejó sin agua, todavía están sin agua, se supone que este fin de semana podría llegar, pero la mayoría de ellos perdió las cosechas. Y llega el gobierno a entablar un diálogo para ver qué se puede hacer, y resulta que lo único que puede ofrecer el gobierno son, adivinen qué, créditos. Camiones aljibe. Créditos. Ni siquiera camiones aljibes. Créditos para los campesinos que perdieron su cosecha porque una empresa privada no mantuvo un túnel. Y ese es el sistema que tenemos. O sea, eso es lo que nos ofrece este sistema. Y por eso también estamos tan agotados de él. Y la gente fue y se tomó ayer la carretera de la Ruta 68. Y con todo derecho, porque quieres visibilizar tu problema, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a querer visibilizar un problema como ese, donde tú no tienes ninguna responsabilidad, y más encima el gobierno lo único que te ofrece es un crédito? No puede ser. Realmente estamos agotados, cansados de eso, ¿no? Es tan profundo como este sistema no funciona. Y está, como dice la gente aquí, mal repartido el chancho. Lorena Cancino dice, grandes chiquillos, mis saludos a todos. Ariela Díaz dice, bueno, yo no me pierdo ningún programa, así que feliz con Hassan, sus comentarios y su conocimiento en general. María Fernández, Chile es un país rico, ya es hora que comiencen a repartir bien la torta. Ya llevan muchos años repartiendo solo entre unos pocos. Nosotros sí pagamos impuestos. Muy cierto lo que ella dice. A ver, porque al final es una sociedad súper desigual, ¿ya? Cuando uno tiene algunos pocos que están con la gran parte de los ingresos, gran parte de la riqueza, lo que queda para todos los demás es tan poco que cómo van a poder comprar todos los productos que produce esa sociedad, endeudándose. Y eso fue una situación chilena, fue una situación mundial que colapsó en 2007-2008, porque 30 años, porque eso fue una cosa que se puso primero en Chile, pero después fue copiado, ¿cierto? En Estados Unidos con Ronald Reagan, en el Reino Unido con Margaret Thatcher y de distintas formas en toda América Latina, el mundo en vías de desarrollo, con distintos grados de intensidad. Pero fue una reforma a nivel mundial que generó un tremendo aumento en la desigualdad a nivel mundial. Y si hay más desigualdad, hay menos capacidad de compra.
Entonces todas las empresas están corriendo por el mundo tratando de vender sus cosas y la gente no tiene plata. ¿Cómo están comprando? Endeudándose. Y evidentemente si los salarios no aumentan, en algún momento la deuda llega a ser tan grande que la gente no empieza a poder pagar. Y esa realidad, que las deudas tiene la gente así, es lo que está generando este grado de rabia constantemente. Y la respuesta de crédito es poner más deuda. Y se entiende lo del endeudados. 10%, ¿no? Porque así lo entendemos. Pues por eso la gente tiene que ir a sacar la plata, porque ya están endeudadas desde antes, ¿no? Y ojo, este proyecto es el proyecto del gobierno, ¿cierto? Después de que Ignacio Briones andaba diciendo que esta idea de sacar los ahorros provisionales era una pésima política pública, su firma está en el proyecto. ¿No? ¿Por qué? Porque él se negó completamente a hacer un ingreso familiar de emergencia decente, no bajo el argumento que ahora la gente está trabajando porque terminó las cuarentenas. Ya, porque terminaron las cuarentenas en Vitacura, porque no terminaron en Puerto Montt, no terminaron en Magallanes, en el sur no están en esa misma situación. Pero para él ya terminaron las cuarentenas. De todas formas, con las cuarentenas terminadas, eso no implica que mágicamente la gente puede volver a trabajar. La cesantía bajó de 30% a 28%. O sea, la situación sigue. Y con esa desesperación, entonces, la solución correcta es que el Estado se endeuda. Y eso implica mayores impuestos después, por supuesto, lo que Ignacio Briones no quiere, porque ¿quiénes van a pagar esos mayores impuestos? Los empresarios que son amiguitos de este gobierno. Claro. Entonces no querían que el Estado se endeudara. Resulta entonces que la gente se está teniendo que endeudar, usar sus propios ahorros para pagar las deudas que han contratado durante este tiempo. Es una máquina de endeudamiento y la solución que ofrece, más deudas. Eso cuando uno dice a los campesinos de María Pinto, entonces hay esta situación, ¿tienen mucha deuda? ¿Qué deben hacer? Endeudarse más. Es una estafa al final. O sea, la estafa que uno va a la gente endeudada y dice, ¿tienen problemas con pagar las cuotas? Te presto plata para pagar tus deudas. ¿Qué es eso? O sea, la situación realmente es indignante en ese sentido. Y explica en gran parte, esta no es una solución. Yo no estoy celebrando, no creo que haya nadie que está celebrando estos constantes retiros del sistema de pensiones. En el primer retiro, 20% de las personas sacaron todos de sus cuentas. O sea que los 20% con menos ahorros, ahora ni siquiera pueden acceder a ese beneficio. ¿No? Y el beneficio interno está, sin duda, ayudando a la economía. Pero como dijo el Mario Marcel, que es el presidente del Banco Central, el efecto económico de impulso ha sido menor que lo pensado. En algún momento pensaron que iba a impulsar como 5 puntos del PIB y terminó impulsando más o menos 2 o 3 puntos del PIB. ¿Por qué? Porque en vez de consumir, la mitad de esto fue a pagar deudas. ¿Ah? Y eso, el tema del endeudamiento es estrechamente vinculado con este tema de la desigualdad. Las sociedades que son súper desiguales solamente pueden mantener su consumo con esos préstamos, ese nivel de endeudamiento que al final genera esas protestas. Entonces, al final, yo culturalmente creo que hay algo tremendamente responsable en todo eso. La gente está entendiendo con una madurez. No es un populismo que queremos todo gratis. Es una reacción muy racional que no queremos estar constantemente endeudados. Oye, yo he escuchado mucha gente que dice además que la gente no quiere trabajar. La habíamos escuchado de Juan Sutil. No, pero eso cuando alguien te dice eso, yo le digo, cállate, es una falta de respeto, digamos. O sea, lo dijo Juan Sutil. Lo dijo Juan Sutil, claro, pero lo he vuelto a escuchar, Daniel. Lo he vuelto a escuchar muchísimo. Me parece una falta de respeto enorme, me parece no conocer la realidad. Perdona, yo puedo volver a un punto que tocó antes Hassan, que tiene que ver con esto, pero perdona, pero es que me parece muy interesante. Hassan dijo que había un director de la Fundación Salvador Allende que era director de AFP y eso marcaba un antes y un después. Yo sé quién es porque lo googleé ahora en estos minutos. Tú no lo quisiste decir, lo voy a decir yo. Fue Orlando Puccio. Pero además Orlando Puccio fue miembro del MIR y fue miembro del PS, etc. Ahora, ¿cómo te cambia la vida? Uno dice, no, pero es que, mira, yo quiero ser del MIR a ser director de AFP. Me meten en este tema, no es para condenar a Orlando Puccio. Él tendrá su propia reflexión al respecto de eso. Claro. Lo que quiero decir es cómo tú que tienes un paradigma, que quieres algo, después te asientas en otro sistema, porque Orlando Puccio además fue ministro, etcétera, y llegas a ser incluso director suplente de una AFP
que son exactamente lo contrario a lo que tú pensabas que querías para el país. Frente a eso, hoy día tenemos un cambio nuevamente, ¿cierto? Porque eso ya fue acomodarse, podemos jugar o no jugar eso, etcétera, en los 30 años. Pero hoy día tenemos un nuevo cambio de paradigma, volviendo al paradigma inicial, si uno quiere, es decir, queremos derechos sociales, un Estado social. Frente a eso, algunos dicen un poco más que sí y otros dicen un poco más que no. Algunos se pegan el remesón, porque esa es la verdad, se pegan el remesón y dicen, ¿cómo yo acepté todo esto tantos años? Sí. Y otros dicen, se quedan callados, otros se quedan, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo yo tengo un punto con los que después del 18 de octubre reaccionaron y los que no reaccionaron después del 18 de octubre, que siguieron en la misma lógica anterior justificándola. Y no me refiero a la gente de derecha porque por último ellos siempre han pensado lo mismo, por lo tanto tuvieron este veranito de San Juan de 30 años, más que veranito de San Juan, digamos, de 30 años, más la dictadura, etcétera, etcétera, porque estaban felices porque es lo que quieren, ¿no? Es lo que ellos proyectan para el país, es lo que ellos lo hacen, creen que está bien. Sino el otro sector, que a partir del 18 de octubre, cuando a ti te remesen y te dicen, ¿sabes qué? Hay una gran mayoría en Chile que no le gusta lo que estamos viviendo. Y además se refleja eso en el apruebo. Claro. ¿Qué pasa con los que estaban en el medio? Y ahí, por ejemplo, una reflexión que me tocó ayer escuchar a Marcelo Díaz, diputado, que dijo, yo fui de ese 30%, de esos que estuve metido en eso. Soy parte de lo que pasó. Y ya no me gusta. Me di cuenta que eso no es lo que uno quiere. Que estábamos actuando incluso en una cosa como de continuar, porque un poco en la lógica de Ricardo Lagos, que no nos dejaban hacer los cambios, que no podíamos, etcétera. Y hoy día no. Y hoy día queremos los cambios nuevamente. Ahí yo tengo una cosa con las personas, perdonen que lo diga así, con los políticos, con aquellos que dan explicaciones, con aquellos que hicieron un cambio mental, con aquellos que ya incluso sepultaron su pensamiento político y no han aparecido más. No sé si me voy a entender. Creo que hay un tema ahí muy importante de quienes hicieron el cambio de chip. A partir del 18 de octubre, es decir, no es lo que queríamos antes, nos anquilosamos, nos dormimos, pero hoy día volvemos a aquello que siempre pensamos que era lo mejor para Chile. Claro, igual, uno como Hassan... Harta ingenuidad, o sea, digo... ¿De parte mía? No, digo, No. muy conveniente para ellos decir, en realidad, todo lo que defendimos durante 30 años no está en nuestras convicciones. Ahora sí nos dimos cuenta lo que siempre fuimos. Yo, con todo respeto, Daniel... No, yo creo que se durmieron y que... No me trago ese sapo. Ya, pero tú, por ejemplo, a ver, yo te pongo a ti ejemplo. Tú sabías que había FP, sabías que había... Yo no soy político. Es que hay mucha diferencia. No tiene ningún sentido que tú me compares a mí o que yo te compare a ti. Tú estás hablando de políticos de centro izquierda. No solo no somos políticos, sino además no fuimos parte de ningún directorio de AFP tampoco. La propuesta de comparar. Solo estoy hablando de políticos de centro izquierda. Que, como dices tú, Marcelo Díaz, que fue parte de un gobierno, pasan 30 años y dicen, la verdad es que nos dimos cuenta que... O sea, yo entiendo que esto es un golpe que debe haber generado mucha reflexión. Pero fíjate tú, y les creo yo que todavía escucho a viejos políticos de la DC, del PPD, que además entran en una cosa muy conveniente, que cuestionan todo lo que pasa ahora, pero están obviando lo que ellos dejaron que siguiera sucediendo. Entonces, tal reflexión, tal catarsis que tú notas, yo no la he notado. Y me merece duda, porque soy descreído por naturaleza, de que aparezca un político hoy día y diga, en realidad esto nos golpeó tan fuerte la cara que nos dimos cuenta que estuvimos defendiendo algo en lo que no creíamos, pero lo que somos hoy día, ahora sí de verdad creemos en esto. A mí me cuesta creer en eso. Y lo más bien que... creo que la gente tampoco lo cree. Y por ejemplo, te voy a poner... A ver, Hassan, espérame un segundo. Yo solo quiero aprovechar de aportar que lo que está pasando con los pueblos originarios, para mí, es parte de que no se la juegan realmente. Para mí es parte de eso. Porque no puede ser que un gobierno con el 7% de aprobación, con un 87% de desaprobación, logre aprobar su proyecto de ley por sobre la oposición. No puede ser. O sea, realmente es absurdo, es ridículo. No tiene ningún sentido.
Y ahí lo estamos viendo, y lo estamos viendo ahora, no antes. Hassan, perdón, haga su pregunta. Yo escuchando a Mauricio, estoy súper de acuerdo con lo que dice. O sea, es el comentario más conveniente del mundo. Ahora sí, todo lo que yo hice antes era terrible, yo soy un converso. Es como esos que están en la cárcel y de repente descubren Jesús. Eso pasa más o menos a menudo. Es un ejemplo perfecto. Está bien. Pero el tema es que eso no me sorprende, ni particularmente me importa, en el sentido que yo desconfío de los políticos. De por sí, porque una persona para querer ser político tiene que tener ciertas deformaciones psicológicas más o menos importantes. Entonces, por supuesto que hay ciertas importantes diferencias y excepciones siempre, y además que vamos a excluir los constituyentes, porque ellos no son políticos profesionales. Entonces, todo el punto de los constituyentes es que no deben ser políticos. Fue todo el punto de una asamblea constituyente, una convención constitucional, es que hay gente que no es político profesional. Pero hablando de los políticos profesionales, sin ánimo de ofender, pero en serio yo tiendo a desconfiar de ellos. Pero son un mal necesario, digamos. Sí. En el sentido de que uno no puede tener una democracia directa. ¿Ya? Totalmente. Por supuesto que deben existir más mecanismos de participación ciudadana directa. Yo creo en la democracia directa como complemento a la democracia representativa, pero no como sustituto, porque ahí hay problemas administrativos mayores. Es muy difícil hacerlo. Y la democracia directa también siempre hay que cuidarse por el problema de financiamiento, porque también es presa fácil de entonces grandes fortunas que manipulan la opinión pública, etc. Entonces, en esas dos cosas, si van a existir siempre élites políticas, y élites existen en todas partes del mundo, obviamente lo más probable es que esas élites van a ser personas más o menos desconfiadas y van a decir cosas no según lo que les conviene. Pero en algún momento les convenía a los oportunistas decir, vamos a privatizar todo. Y hubo silencio. Y ahora dicen, porque les conviene, tenemos que aumentar los derechos sociales. ¿Por qué? Porque el factor clave acá es el miedo que tienen. Y a mí me gusta que haya una élite con miedo en vez de una élite que se siente confiada. Entonces yo saco cuentas alegres de lo que dice Mauricio. No porque confío en los políticos, sino precisamente porque no confío en ellos. Claro, el tema es que con los vientos que corren, no alinearse con las urgencias de la gente, no acercarse a la izquierda, a propósito de lo que hablábamos la otra vez del Frente Amplio, no leer esas señales, ya sea por convicción o por mero oportunismo. Yo siempre tiendo a creer más en lo segundo que en lo primero. Bueno, claro, es más o menos fácil, ¿no? Por eso es que este ejercicio de constricción que describe Daniel respecto de Marcelo Díaz, que bien sabemos fue militante histórico del PS, un hombre que además fue ministro, no nos podríamos comparar bajo ningún punto de vista en esa lógica. Claro, entonces él ahora dice, la verdad es que lo que yo fui no era, es que yo no era el que fui, yo soy el que soy ahora. ¿Qué te puedo decir? Sí, es bastante conveniente, por decirlo de alguna manera. Ahora, sí. Por eso hay que mantenerlos asustados constantemente. Por eso la movilización social es tan importante, porque al final y eso, por supuesto que hay algunos políticos que no son así, estamos hablando de un estereotipo, pero es una regularidad sociológica, ¿cierto? No son todos así, pero todos los incentivos están puestos para que sean así. Y entonces nosotros tenemos que, por el lobby, por el financiamiento de las grandes empresas, por el trabajo en sí, que al final, porque tiene mucho poder y termina deteriorando la calidad moral de muchas personas que lo ocupan. Puesto que todo es así, la movilización social es como la acción correctiva. Y entonces yo creo que en eso igual hemos logrado cambiar su posición. Y por supuesto que van a volver a donde estaban antes, si en cualquier momento empieza a debilitarse la fuerza del otro lado. Exacto. Eso tenemos el diagnóstico común, pero entonces lo relevante ahí es mantener siempre la fuerza encima. Vigilante, supervisión. Bueno, para eso estamos, ¿ah? Para eso estamos nosotros aquí. Yo nunca me voy a olvidar, muy breve, con un parlamentario en medio del estallido social dice, bueno, ¿y qué pretenden? ¿Que estemos legislando con una oreja puesta en la calle? Chucha, sí. ¿En qué momento se le olvidó? Claro. Perdón el exabrupto, digo, pero ¿en qué momento se le olvidó de que eso es precisamente lo que tiene que hacer? Exactamente, hoy. Que deberíamos, podríamos abrir otro espectro con lo que ha pasado esta semana en política, ¿no es cierto?, que tiene que ver con
estas vueltas ahí en círculo que están dando en la, ¿cómo se llama ahora? Unidad Constituyente. Más encima es como UC, como rara su ¿no es cierto? Su abreviación, claro, es como y las vueltas en círculo que dan por este acuerdo entre el FA con el Partido Comunista, pero esto bueno, se abre otro cajoncito ahí que no vamos. Sí, no, bueno, ahora que te unen los martes y los jueves lo podemos conversar nuevamente, Hassan.